Vamos a describir brevemente el proceso experimental que conduce a la extracción de la cafeína del té. Los principales objetivos serían, en primer lugar, justificar la importancia del proceso en cuanto a conocer la materia prima con la que vamos a trabajar el té y conocer también la constitución química de la cafeína como ejemplo típico de un alcaloide. Posteriormente mostraremos las principales etapas del proceso experimental, haciendo hincapié sobre todo en tres técnicas muy importantes en cualquier laboratorio de química orgánica. En primer lugar, la extracción sólido-líquido con equipo de ebullición a reflujo. Posteriormente, la extracción líquido-líquido con embudo de decantación y posteriormente el uso del rotavapor. La cafeína es un alcaloide que tiene propiedades muy conocidas como estimulante del sistema nervioso central y también como estimulante cardíaco. Es una molécula heterocíclica que tiene una estructura típica, la estructura común de varias moléculas importantes. Esa estructura se denomina xantina. Moléculas parecidas a la cafeína son la teobromina, presente en el cacao, y la teofilina, presente también en el café y en el té. Todas ellas comparten una estructura similar. La cafeína se encuentra principalmente en las hojas de té, también en los granos de café y en la nuez de cola. Es conocido el efecto estimulante, pero no hay que olvidar también que se trata de una sustancia en determinada proporción tóxica. De hecho, se considera que la dosis letal estaría en torno a los 10 gramos, lógicamente tomados en un intervalo de tiempo muy corto, y la cantidad que hay en una taza de café es aproximadamente de unos 100 miligramos. Por tanto, estaríamos hablando de unas 100 tazas de café tomadas de golpe como dosis letal. En cuanto al proceso experimental, comenzamos por preparar una infusión de té, pero una infusión de té en unas condiciones en las cuales no perdemos el vapor de agua, sino que ese vapor de agua condensa y retorna constantemente al matraz en ebullición. Es una técnica muy importante y muy utilizada, ya que en muchos casos, sobre todo en síntesis orgánica, es fundamental que no se pierdan los reactivos por evaporación. De esta manera mantenemos la masa del sistema reactivo constante. Una vez obtenida la infusión de té, lo que vamos a hacer es filtrarla con un sistema de filtración a presión reducida. Esa infusión, hay que recordar que la cafeína, junto con otras sustancias también, todo hay que decirlo, es bastante soluble en agua caliente. De ese modo habremos realizado una primera extracción de la cafeína junto con otras sustancias. Esa filtración a vacío se lleva a cabo mediante el embudo Buchner, que queda acoplado de manera hermética a este matraz con una abertura lateral llamado quitasatos. Se observará que es de un vidrio mucho más resistente de los Erlenmeyers normales, y ese matraz, ese quitasatos, va comunicado a través de un frasco de seguridad que permite recoger líquido en el caso en que se produzcan retornos indeseados. Decía que va conectado a una trompa de vacío. Esa trompa de vacío funciona del modo siguiente. Por efecto Venturi, cuando el agua pasa a elevada velocidad a través del estrechamiento, se produce una disminución de presión. Esa disminución de presión genera una succión, un vacío, que hace que la filtración sea mucho más rápida de lo que sería la presión atmosférica. También hay que tener en cuenta que en muchos casos es conveniente utilizar un baño de hielo, ya que hay que tener en cuenta que la temperatura de ebullición disminuye con la presión. Si el vacío es bastante elevado, se podría producir una ebullición súbita con el correspondiente paso de líquido a través de este tubo
a la trompa. Por eso, entre otras cosas, se pone el frasco de seguridad. A continuación vendría el proceso de extracción en sí mismo. En un embudo de decantación mezclaríamos la infusión con cantidades alícuotas de diclorometano y llevaríamos a cabo una agitación teniendo muchísimo cuidado en a cada momento, después de agitar, abrir ligeramente esta llave para dejar escapar los vapores volátiles. Tened en cuenta que el diclorometano es muy volátil, de la propia agitación se evapora y podría producir una salida brusca o hacer saltar el tapón. Esa extracción se puede repetir varias veces, 2 extracciones sucesivas en principio podría ser suficiente, y tras cada extracción se decanta, teniendo en cuenta que la separación de fases no es demasiado nítida. Hay una fase intermedia donde hay una emulsión entre la fase orgánica y la fase acuosa. Conviene recoger también esa emulsión junto con la fase orgánica, puesto que con el lavado posterior, con la disolución de hidróxido de sodio, vamos a lograr una separación de la fase orgánica muchísimo mejor. Cuando ya tenemos toda la fase orgánica recogida, la deshidratamos con sulfato de sodio anhidro. Una cucharada es suficiente. Agitamos, podremos observar que la fase orgánica se vuelve completamente transparente, es la señal de que ha quedado deshidratada, y a continuación esa fase orgánica ya limpia y deshidratada la vamos a pasar al matraz del rotavapor. Ese matraz lo habremos tarado previamente, puesto que uno de los objetivos de esta práctica siempre es la determinación del rendimiento de la extracción. El rotavapor funciona basándose en el mismo principio que antes comentábamos. Una presión reducida hace disminuir la temperatura de ebullición, con lo cual podemos conseguir evaporar, concentrar disoluciones a una temperatura bastante menor de la que corresponde a la temperatura de ebullición del disolvente. Eso es importante sobre todo cuando manejamos disoluciones que contienen sustancias que pueden descomponerse por efecto del calor. En el rotavapor también vamos a recoger aquí el diclorometano, que podremos recuperar y utilizar para otros menesteres, y aquí se puede ver cómo precisamente es también una trompa de vacío la que produce ese efecto de succión que hace disminuir la temperatura de ebullición del disolvente cuando concentramos una disolución con el rotavapor. Bien, pues en resumen, tras visualizar este vídeo es importante, en primer lugar, conocer los componentes químicos más significativos del té y ser capaces de explicar por qué utilizamos precisamente el agua y a continuación el diclorometano para extraer la cafeína. También hemos introducido de una manera muy básica lo que es la constitución química de la cafeína como ejemplo de alcaloide, y también hemos introducido los fundamentos teóricos y experimentales de las operaciones de laboratorio indicadas. En realidad, lo más importante tras ver este vídeo es lograr una visión global del proceso experimental y del objetivo de cada una de las distintas etapas.